complicada, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿os acordáis que el último día estuvimos hablando sobre los apoyos que tenía el franquismo? Y vamos por etapas, ¿no? Estábamos aquí en la etapa azul, del 39 al 45, que advertimos, bueno, pues que quitaron de en medio a todas aquellas personas que eran contrarios al régimen franquista o que habían apoyado a la República. Eso fue lo que estuvimos hablando ayer, en esta parte. Y lo dejé aquí. Bueno, dice aquí que durante los años 40 el régimen franquista adoptó la retórica y la imagen del falangismo español, del nacional sindicalismo, y esto en cierto modo tiene que ver también con la retórica de los partidos fascistas, tanto en Italia o nacionalsocialismo alemán en Alemania, los uniformes, en este caso uniformes azules de falange, las paradas marciales, los desfiles, los himnos, las banderas, sus emblemas, todo esto, toda esta parafernaria, durante los años 40, pues va a ser muy, ¿no? Se va a desarrollar mucho. Luego sabéis que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, para intentar de alguna manera camuflar todo esto, que es difícil de camuflar, pues se empieza de alguna manera a dejar a un lado todas estas cosas. Bueno, yo las flechas que ya vimos en el escudo, que tienen que ver con reyes católicos. Los falangistas nos dicen que no estaban solos, tuvieron que compartir la dirección del nuevo Estado con el ejército, el nacional patriotismo, con la Iglesia católica, el nacional catolicismo, que ya hablamos al principio del tema, y otros sectores políticos de la derecha conservadora y también monárquica. Entonces son estas las familias del franquismo que van a perpetuar al régimen franquista durante estos años y se van a ir alternando, ¿no?, en poder. Voy a dar un salto en el tiempo, estaba en los años 40, me voy a pasar ahora a los años 50. Los años 50 aún no se ha desarrollado del todo el plan de estabilidad económica que empieza a intentar crear a partir de los años 50 y sobre todo los planes de desarrollo que surgen en los 60. Entonces es un momento en el cual hay una serie de problemas económicos que vienen arrastrados desde la autarquía. Y esto va a hacer que haya, bueno, que haya un sector, el sector obrero, que proteste contra el régimen. También se van a dar protestas universitarias y bueno, pues esto va a hacer que el régimen cada vez pues, sea un poquito más represivo con este tipo de actitudes. Y luego nos habla también de crecimiento, enfrentamiento entre las diversas familias del régimen por adquirir más poder. Bueno, esto va rápido, no veis que no tiene ninguna complicación. Nos hablan de la oposición obrera, que, bueno, en la medida de lo posible se empiezan a generar una serie de huelgas. Las huelgas estaban prohibidas, pero bueno, estos obreros, ante la falta adquisitiva, la falta de dinero, porque eran huelgas más bien por temas salariales que por políticos, ¿no? Pues van a hacer una serie de huelgas. Aquí pues, la de Barcelona, la del País Vasco, el 56, las de Asturias, que eran muy potentes, del 57 al 58. Aquí he puesto una notita. Bueno, pues las dificultades que tenía, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, y por eso se organizaron estas huelgas, sobre todo en País Vasco, Asturias y Cataluña. Y la respuesta del régimen, pues, lo podéis imaginar, por represión ante ellas, ¿no? En este periodo surgen los antecedentes de lo que será Comisiones Obreras, que será un sindicato que nacerá desde el Partido Comunista. Bueno, pues aquí os lo pongo también, ¿no?, para que tengáis una idea. Al final de todo esto, bueno, en el 51 se crea la Ley de Convenios Colectivos, que no deja de ser una ley que intenta, pues, que no haya tantas huelgas, pero tampoco es algo bastante ficticio. Mira, dice, falsa negociación colectiva instaurada se caracterizaba por dos grandes elementos: que la representación de los trabajadores se debía desarrollar a través del sindicato vertical, o sea que estábamos en las mismas, y segundo, que una vez que había acuerdo o no, era el Ministerio de Trabajo el que lo tenía que aceptar. Entonces, esta ley de convenio colectivo se hace para acallar un poco a los obreros, pero tampoco les va a ayudar mucho a solucionar sus problemas. Otro punto que es importante en este periodo, que ya prácticamente lo terminamos, me refiero a este apartado, sería, que no viene nada de los apuntes, si os he puesto nada, 4 líneas, lo que serían los movimientos universitarios. Se creó creo que era el SEU, que lo dijimos hace ya, que era un sindicato de estudiantes, y en el 56 se produce la primera gran crisis universitaria, o enfrentamiento entre falangistas y sectores católicos y aperturistas. Por lo que es lo mismo, desde este momento, los sindicatos, o mejor dicho, los universitarios,
van a empezar también a enemistarse con el régimen, o por lo menos va a haber un movimiento estudiantil contrario a las ideas doctrinarias del régimen franquista. Y hay una cosa que es bastante curiosa, porque, mirad, acabamos de llegar a los años 60, con la aparición de los tecnócratas, toda esta gente que busca desarrollar una economía pues, más potente en España, dejar la autarquía. Y hay una cosa interesante, o fijaros, para reflexionar. Cuanto más prosperidad hay en España, o lo que es lo mismo, cuando se consigue desarrollar la economía finalmente en España, sobre todo a principios de los años 60, y surge el turismo, y también se intenta mejorar la educación de todo lo que cabe y demás, todo esto va a hacer que se cree en España una clase media. Y bueno, y gente que va, entre comillas, a vivir mejor, ¿no? O por lo menos la sociedad va a estar mejor. Pero esto no va a hacer que se apoye de una manera más al régimen, sino casi todo lo contrario, ¿no? El hecho de que haya gente que pueda salir de España, que se mejore la economía, que se mejore en cierto modo la educación, va a hacer que la gente quiera, de alguna manera, que haya una transformación en España también política. Esta es un poco la contradicción del régimen, ¿no? Los tecnócratas creían que si mejoraba la economía y la vida de los españoles, pues iban a apoyar a muerte al régimen franquista. Y esto le va a dar una apertura, ¿no? A darse cuenta que en Europa hay democracias, que hay otra manera de vivir, ¿no? Y entonces van a dar mucha fuerza, ¿no?, a la sociedad porque se transforme el régimen franquista en una democracia. Eso quizás se entiende, por eso se entiende la transición en España. Bueno, lo que os he comentado, pues que se os quede esa idea y ahora vemos esta parte. Década de los 60, oposición al régimen se extendió rápidamente. La Iglesia, pues fijaros, la Iglesia que había estado apoyando al régimen a muerte, a partir de estos momentos empieza a plantear un alejamiento del régimen franquista a través del Concilio Vaticano II. Aquí hay un vídeo, pues si os interesa, pues verlo, que os puede entender un poquito mejor. La respuesta del régimen durante este periodo va a seguir siendo la represión y rechaza, y también es cierto que en Europa se rechaza y rechaza ante la opinión pública internacional también a esa represión que desarrolla el régimen. Hay alguna serie de intentos, ¿no?, por maquillar el régimen franquista, se suprime del Código Penal los castigos para actividades obreras, para fines no políticos, pero a pesar de ello, el régimen franquista nunca legalizó las huelgas y seguía, ¿no?, pues persiguiendo a aquellos sindicalistas que no eran del sindicato vertical, ni mucho menos. Mira, un aspecto positivo, pues sacarle cosas también, ¿no?, sería la ley de base de la seguridad social, que se creó en 1963, ¿no? Lo que conocemos hoy ahí como seguridad social, pues se desarrolló durante el régimen franquista. Bueno, pues aquí nos habla un poquito, ¿no?, de cómo se generó. Sigo, ¿vale? Claro, os leo esto y lo explicamos. Dice, la estructura política autoritaria del régimen fue incapaz de resolver las contradicciones de una sociedad en transformación. Estas son las contradicciones que yo quería que entendierais. Como si una sociedad avanza, tanto culturalmente como económicamente, difícilmente va a querer un sistema autoritario o dictatorial. Y esas son las contradicciones que el régimen franquista va a tener que chocar, ¿no?, encontrarse de frente. Surgen sindicatos ajenos, ya os lo he dicho anteriormente, como comisiones obreras. Aquí si dais un clic por tener un poco de información. El aumento de la conflictividad laboral va a aumentar, las huelgas también, la agitación estudiantil también, reclama cambios democráticos. Los estudiantes pues se fijan en otros países de Europa, quieren transformar este país. Y bueno, y por otro lado, los nacionalismos que habían estado totalmente reprimidos durante la época franquista empiezan a despertar. Y dentro de este despertar aparece pues algo que realmente ha sido muy doloroso en la historia de nuestro país, que es ETA. ETA nació, en cierto modo, para reivindicar lo que es el nacionalismo vasco, en España durante la dictadura franquista, pero es que luego, claro, se convirtió en una especie de dictadura, dictadura no, perdón, de una banda terrorista que ha creado un montón de muertos en este país, ¿no?, sobre todo en los años 80 y demás, ya lo veremos en la transición. Bueno, aquí os hablo un poquito de ETA, que si la conocéis, aunque habéis tenido la suerte de, entre comillas, ¿no?, digo la suerte de haber nacido en una época en la cual ya esta banda ya desapareció. Bueno, pues se produjo el renacimiento de los nacionalismos del País Vasco y nos hablan aquí
que un grupo de jóvenes universitarios bilbaínos pues crean o fundan Euskadita Alkartasuna, Euskadi Libertad, que era banda terrorista ETA, y que será la que mate a Carrero Blanco, ¿no? Que ya lo dijimos el otro día. La Iglesia, como os he dicho, tras el Concilio Vaticano II, se aleja del régimen franquista. Bueno, esto es lo que pasa en España. Otra cosa muy importante, las inmigraciones interiores en este país. A día de hoy, nuestro país ha pasado de ser un país de inmigrantes o de migrantes a un país en el cual acoge a inmigrantes, ¿no? Aunque en los últimos años también por la crisis económica muchos españoles tuvieron que irse de este país, sobre todo jóvenes, ¿no? Buscarse la vida, ¿no? Y ahora los echamos de menos también, ¿no? Con el tema de la investigación y la ciencia y demás, ¿no? Pues en los años 60, en nuestro país, primero, hubo muchísimas personas que intentaron salir de la pobreza yéndose a otras regiones más ricas. Por eso en muchos pueblos pues hay fiestas relacionadas con la inmigración, ¿no? De esta gente que se fue a trabajar a Madrid, a Cataluña, al País Vasco. Calcular que alrededor de unas 4 millones de personas se desplazaron de nuestro país a otras residencias a poder trabajar. Eso son muchísimas personas. Y fuera de nuestro país también. Ahora, claro, la inmigración es algo normal y es, bueno, nosotros, fijaros, en nuestra propia clase, ¿no? La cantidad de, ¿no? de vosotros mismos, ¿no? De vuestras familias y demás, muchas de ellas han venido a este país, ¿no? Y ya forman parte de él y encantado y maravilloso, ¿no? Quiero deciros que hay que verlo como algo natural, ¿no? Y España pues, ha sido un país de inmigrantes y que se lo han currado mucho fuera de nuestro país. Bueno, dice por aquí, migración interior y exterior. En interior ha dicho 4 millones, creo calcular, de españoles que se fueron por las diferentes regiones de España. La población agraria, bueno, principalmente la población agraria, o sea, abandona, es un éxodo rural, abandonan el campo para irse a trabajar a las ciudades, a las industrias, ciudades y zonas costeras. Daros cuenta también que en los años 60 se desarrolla, además de la industria, el turismo. El turismo va a ser importantísimo. Lo que es ¿no? El dinero que va a dar el turismo y lo sigue dando a día de hoy. Por eso una de las consecuencias de esta crisis, ¿no? que tenemos encima es cómo se va, ¿no? se va a paliar el tema de cómo se va a conseguir, ¿no? volver a recuperar el turismo que tenemos en este país, que es uno de los países con más turismo del mundo. ¿No? Es normal, España es que es la bomba, ¿no? Para poder viajar aquí. ¿no? Pues el turismo se va a desarrollar muchísimo en los años 60. Mira, de aquí a la izquierda hay un gráfico, bueno, una tabla que dice divisas aportadas por los inmigrantes españoles, o lo que es lo mismo, el dinero que los inmigrantes españoles pues, consiguieron traer a España o enviar a España. Y si os dais cuenta, en millones de dólares, si os dais cuenta, pues sobre todo a partir de los años 60, 69, 70, 74, fijaos, 654 millones de dólares. Esto es muchísimo dinero. Como a día de hoy muchas familias el dinero que ganan en España pues se lo envían a sus familias en otros países, los españoles hacíamos exactamente lo mismo, exactamente igual. ¿no? Somos un país, voy a repetirlo, de migrantes y por eso tenemos que estar agradecidos también con los que vienen a nuestro país. Por lo menos este es mi punto de vista y, bueno, y la historia lo que nos dice. ¿no? Mano de obra emigrada, abundante y barata, fue considerada idónea para desde su perspectiva empresarial a pesar de su escasa cualificación. Los que marcharon a Europa fueron una fuente de divisas a repatriar buena parte de sus salarios. Bueno, lo que es lo mismo, buena parte del dinero que ganó esta gente se la enviaron a sus familiares en España. Hay una serie de documentales sobre esto, he puesto creo que algún enlace por aquí, sobre todo del turismo, lo veis, ¿de acuerdo? No creo que tengáis ninguna duda con esta parte de la teoría, si lo veis es bastante, creo que sencilla, o por lo menos bastante fácil de entender. Dentro de este cambio, o por lo menos de régimen, o por lo menos de economía, y que también tiene que ver con las políticas que se van a crear, hay una apertura ideológica con la Ley de Libertad Religiosa del 67, por la que se concede libre ejercicio de culto, prácticas religiosas no católicas. Y ahora, ¿no? Pues en el 67 pues, se permiten a otras religiones pues, desarrollar sus cultos sin ningún problema. El desarrollo económico, y vuelvo a repetir la idea que os estoy diciendo, trajo consigo consecuencias que van a transformar la sociedad española. Claro, un desarrollo económico y también, en cierto modo, una mejora de la educación va a hacer que las personas planteen o piensen o reivindiquen otro tipo de sociedades más allá de una sociedad represiva, ¿no? Y buscan ansias o vuelos de libertad, ¿no? Que es lo que se va a dar en este país.
Bueno, la estructura de la sociedad española aumentó. El aumento demográfico también fue muy importante que se produjo en este país. El predominio de la ciudad, el éxodo rural que hemos hablado, las actividades terciarias, sobre todo, ¿no? Sector servicios, se va a incrementar mucho, entre ellas el turismo, una nueva estructura social que va a pasar de las familias numerosas de aquella época a familias monoparentales, como tenemos a día de hoy, ¿no? Que tienen un hijo, o tienen dos, o no tienen ninguno, ¿no? Aquí en esta época más un hijo, dos, ¿no? Incluso tres solían tener, ¿no? Pero ya empieza eso a cambiar la tendencia. El desarrollo agrícola e industrial, epidemia de clase obrera, el ascenso de las nuevas clases medias, la mejora en el nivel de vida, lo que estoy diciendo, la sociedad española se moderniza y con ello, pues todo lo que eso conlleva. Acceso a una vivienda, los electrodomésticos, el automóvil, el SEA 600, ¿no? El famoso SEA 600, que la gente bueno, está deseando tenerlo para irse de vacaciones. La rebeldía a través de la música, yo qué sé, los Beatles, por ejemplo, los Rolling Stones, el dúo dinámico, ¿no? Que ahora estamos con el Resistiré, ¿no? En esta época surgen estos grupos, ¿no? Pero sobre todo la música que viene de Europa, ¿no? Que tiene una música por rock que tiene una influencia muy fuerte. Sobre todo tiene unas letras que invitan a la rebeldía, ¿no? Por parte de los jóvenes, ¿no? Pues bueno, Che Guevara, el Mayo 68, todas estas cosas van a influenciar mucho en la sociedad española. Y por lo tanto, el régimen, por mucho que quisiera, no puede parar, ¿no? Esas ansias de cambio, de libertad de la sociedad española. La educación va a ser también muy importante, porque hemos visto hasta este momento que la educación estaba muy ceñida a una educación católica, la sección femenina, y bueno, y muy represiva. Bueno, se empieza a partir de los años 60 pues, a subir el número de escuelas y maestros, se dedica una campaña de alfabetización, y bueno, la esperanza media también mejoró, nos estaban por aquí. Las mujeres se hacen a las aulas de los institutos y a la universidad a partir de los años 60. Y todo esto al final, aunque no quisiera el régimen, va a producir un cambio de tendencia. Creo que os estáis dando cuenta con esto. Bueno, aunque los niños y niñas, por supuesto, había una canción, que no me acuerdo de quién era, también de estar de los guateques que hacían, bueno, que hacían de vuestros abuelos y demás, ¿no? Porque vuestros padres, bueno, guateques no harían tanto, ¿no? Ni mucho menos. Que decía algo así como que las niñas con los niños tienen que estar. No sé si os suena la canción, ¿no? Sí, sí. Oye, que la música de los años 60, 70, esto de los guateques tiene su punto, ¿eh? Eso es muy graciosa muchas de ellas. Y lo que quiero deciros con esto es que los niños estudiaban en aulas separadas, con profesores de su mismo sexo. Fijaros que la cosa cambió. Aunque no quisiera el régimen, el desarrollo de la mujer, el hecho de que empezara a incorporarse al trabajo productivo, porque empieza a crearse la industria, las mujeres empiezan a dejar de algún lado lo que es la cocina y el salón de la casa, el cuidado de las tareas del hogar, bueno, sin desatenderlas, pero pueden entrar en el mundo laboral al final de los 60. Y eso también va a hacer que empiece a surgir, quizás no en los años 60 y tampoco casi los 70, pero ya a finales de los 70, 80, lo que es el movimiento feminista. Bueno, pues claro, todo esto al final el régimen franquista, por mucho que ellos quieran, la sociedad va hacia otro lado, y es así. Pues alcanzó derechos laborales, concepto de trabajo, su concepto de trabajo y matrimonio y familia, pues empiezan a, ¿no? a modificarse en cierto modo. Bueno, en este texto nos hablan un poquito sobre cómo estaban las ciudades, lo que hemos hablado de las migraciones que se producían dentro de España. Lo leo un momentito y yo voy terminando. Dice, en adelante Madrid, al igual que Barcelona, se convierte en una gran aglomeración obrera cuyos tentáculos no cesan de extenderse sobre la meseta, o lo que es lo mismo, son ciudades industriales que van a dar cabida a un montón de gente que va a ir a trabajar. Los precios de la vivienda han subido considerablemente en los barrios céntricos y las clases populares se ven repelidas hacia la periferia. Claro, las ciudades dormitorio, ¿no? Que ahora hay en las ciudades como Madrid, como Barcelona y en otras ciudades no grandes, porque aquí empiezan a surgir. Los bonitos barrios del oeste, que más que nunca son el dominio reservado a las élites sociales, se oponían a la multiplicidad de ciudades soberanas satélites. Y luego, claro, empieza a desarrollarse la economía, pero también la estructura social, la gente tiene que buscarse la vida, ¿no? Y vivir donde pueda. Ya de estas construcciones, el acceso al piso favorece la integración social del obrero, el coche desempeña un papel similar, os he hablado de 600,
o del 127 también. A menudo se compran, eran de SEAT todos, a menudo se compran gracias a un trabajo extra cuya rentabilidad para el país es discutible. Bueno, en otro terreno, la llegada de masas de turistas, lo del turismo fue bestial, ¿no? Lo de las suecas y todas estas cosas, ¿no? De las películas hasta de los años 70, ha ayudado a poner en tela de juicio las costumbres, los prejuicios de una sociedad profundamente marcada por reacción religiosa y puritanismo franquista. Imaginaros lo que supuso para España la llegada de turistas de todas partes del mundo, sobre todo de Europa, ¿no? Con sus ideas, su cultura, ¿no? En cierto modo que chocaba, ¿no? Con lo que teníamos nosotros aquí, ¿no? Todo esto, al final, va a hacer que la sociedad se vaya transformando. Claro, este bienestar económico no fue general, lo que es lo mismo, todos estos inmigrantes que fueron a las ciudades también se quedaron bolsas de pobreza, zonas de chabolas, barracas, carentes de servicios sanitarios, higiénicos, educativos. Y hubo una crisis económica muy fuerte en el 73 que agravó todas estas desigualdades. Bueno, estas serían, en cierto modo, las características sociales del franquismo y hasta aquí vamos a concluir el tema. Luego aquí hay una pequeña conclusión en lo cual, bueno, pues, que casi la podíamos hacer cualquiera de nosotros. Porque daros cuenta que cada vez que vamos estudiando un tema y lo controláis, cuando hagamos una conclusión, en cierto modo es hablar un poquito de lo que hemos visto y luego ver qué pasa más adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues el franquismo, ¿por qué surge? Pues una guerra civil y un enfrentamiento que hay entre dos posturas muy distintas, ¿no? Pero también, claro, dentro de la guerra civil hay una radicalidad entre un grupo ideológico. A ver cómo lo explico, porque es que sabéis que es muy complejo. Os lo voy leyendo. Enfrentamiento ideológico que se presenta en Europa entre la extrema derecha, reventada por los fascismos, que surge en Europa, y la extrema izquierda encadenada por la Revolución Soviética. Como me refiero a lo que es el intento por crear una revolución de carácter comunista bolchevique en España durante la guerra civil en un sector determinado de la República, aunque la República, ya lo he repetido 1000 veces, planteaba un sistema democrático, pero dentro de ella un sector que planteaba una revolución de carácter político. Esos dos extremos van a chocar, ¿no? Y van a dar paso a una guerra civil que dará a su vez paso, por la redundancia, a una dictadura que era la dictadura de franquista. Y bueno, pues bando nacional, conservador, contrario a la democracia de la Segunda República, ya habéis visto el régimen franquista, política singular, dictatorial, basada en el poder personal de Franco, caudillo generalísimo de los ejércitos que le llevaban al poder, a fuerza, apoyado por las fuerzas vivas del pasado, oligarquía, propietaria, financieros, que arrasa todas las libertades conquistadas, que se convierte en una dictadura durante 40 años y que aún a día de hoy tenemos gente que la denosta, o que la denosta y también gente que, ¿no? que sigue, ¿no? Soñado con la dictadura franquista. Bueno, las dictaduras son lo que son. Nosotros somos hijos de la democracia, hemos tenido la suerte de vivir los años de mayor prosperidad de nuestro país, que es la democracia, y ojalá sigamos en un sistema democrático, ¿no? Entre todos lo consigamos, ¿no? Y que los extremismos de ningún lado pues puedan perpetuarse, ¿no? Digo yo. Bueno, ¿qué tal, qué os ha parecido el régimen franquista, no? Pero el tema, ¿bien? ¿Os habéis enterado? ¿Sí? Hola, Sí, ¿estáis por ahí? Estáis sí, sí. uno en la cocina, otro en el baño, otro en el salón. ¿Ha terminado ya? No, no, va bien, va bien. Va bien, ¿no? Oye, pues el tema está, ya os digo que necesitaba 15, 20 minutos, no sé lo que llevo, 25 minutos si me rollo un poco más. El tema está terminado y nos queda solo el tema de la transición. Nos queda un tema más. Gonzalo, una pregunta. Dime, Carmen. ¿Va a hacer, como hace siempre de todos los temas, una ficha como con preguntas, con actividades, vamos, como todos los temas? Mira, en Classroom tenéis en tareas colgadas las actividades o las preguntas cortas del tema de la República y la Guerra Civil. Las tenéis ya colgadas. Sí, Y eso sí. claro, entonces acabo de terminar ahora el tema del franquismo y os voy a colgar también una ficha con preguntas cortas del franquismo, porque son las preguntas que os pueden preguntar también en la BAU. Vale, vale. Y a ver cómo hacen lo de la BAU, ¿no? Pero bueno, a ver, Sí, porque claro, están diciendo, bueno, pues ahora parece que van a dar más opciones a la hora de hacer el examen, ¿no? Lo van a flexibilizar, lo van a hacer más sencillo. Bueno, nosotros, ya os digo, nos queda solo un tema, que sería la transición,
que se va a quedar también en esto en 18 o 20 hojas, y que dentro de la EBAU se dividirá como en dos temas. Entonces os preguntarán una parte, os preguntan otra. Entonces, yo creo que, ya os digo, como clases, a lo mejor en 4 o 5 clases, cuando volvamos, el temario ya no lo hemos terminado. Entonces ya el tiempo que nos queda, que es bastante, ¿no? Que es bastante, lo podemos dedicar a lo que nos dé la gana. Eso está bien. El hecho, vaya, me ha salteado aquí la lista de reproducción. Y bueno, pues bien, ¿no? Yo creo que bien. Y no sé, ¿alguna cosa que me queráis decir o preguntar? Salió ayer las fechas de selectividad. Sí. Creo que era a partir de Sí, julio, el 2 de julio, algo así, ¿no? Ujú. ayer lo estuvimos comentando con Sergio. Ah, muy bien. Y ya os digo, pues bueno, pues ya está, pues esa es la fecha. Y bueno, pues ya os digo, nosotros en esta asignatura estamos a día a 3 de abril y nos queda un tema para terminar el temario. Entonces, Ni nosotros tanto. vamos bastante bien, nosotros vamos sobrados, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por el temario, por lo menos de historia de España, porque lo vais a tener totalmente temario hecho, lo hemos trabajado, tenéis los vídeos y me tenéis a vuestra disposición para, no sé, para que me consultéis cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis sobre el temario. Y nada, pues bien, no sé. Ya os digo, no sé cómo se va a enfocar esto, si finalmente volveremos, si habrá clases presenciales, si no, a ver cómo avanza Tiene esta pinta de historia. que no. Dime. ¿Quién tiene pinta de que clases presenciales ya pocas? Hombre, yo qué sé, yo qué sé. No tengo ni idea, pero claro, habrá que ver cómo avanza esto y ver también lo que van a hacer otros países y cómo se organiza y yo qué sé, qué os cuento. Pero bueno, que La seguimos verdad ahí. que putada, tío. De verdad. Bueno, a mal tiempo buena cara, como se suele decir, y buscar, no sé, Hombre, eso siempre. habrá que intentar buscar, no sé, algo positivo de todo esto. Digo yo, habrá que buscar algo positivo de toda Isa, esta. ¿qué te pasa? Lo he hecho algo Que estoy positivo. intentando buscar por no llorar. Buscarlo. Es que lleva ya como 22 días buscando algo positivo de todo esto, ¿sabes? Me parece a mí, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, no sé. En estas situaciones, pues yo no sé, sale, ¿no? Cada persona como es, ¿no? Y está bien que decir. Bueno, Que no sé qué decir. supongamos. Que bueno, que yo qué sé, que por lo menos hemos conseguido seguir adelante, ¿no? Que lo diría, ¿no? Seguir dando el temario, no hemos perdido el vínculo, que es importante, que es lo que no quería yo, ¿no? Por lo menos yo hablo de mí, me imagino que el resto de los profesores es igual, sabéis que os han volcado. Entonces, Sí. en ese Sí, aspecto, sí. pues, que sepáis que no estáis solos en absoluto y que estamos aquí y estoy deseando, pues yo me doy una fiesta con vosotros de la hostia y las bandas y lo otro, y si no es, yo qué sé, hay que hacerlas en octubre, se hace en octubre. Menudas fiestas del puerto. ¿Sabes lo Nos que vamos a pagar. me digo yo que al final, ¿no? Al final podremos hacer algo, ¿no? Más pronto que tarde, ¿no? No sé, Hombre, supongo yo. digo Eso yo, ¿no? espero. Hombre, algo se hará, ¿no? Y nada, y ya cuando nos veamos se nos caen los lagrimones, ya, como diciendo, vaya tela, ¿no? Volviendo al mundo exterior. Sí, sí, vamos, nos va a dar miedo hasta salir, ¿no? Dice, ¿esto se puede? Bueno, yo no sé. Creo que ya después de 3 semanas ya nos hemos hecho una cierta idea de qué va esto, ¿no? Y nada, pues a inventar, sobre todo creatividad, buscar de pensar, hay cosas creativas, hacer cosas chulas, intentar juntaros de alguna manera, aunque sea virtual, pasarlo bien, leer, escuchar música, muy chula las canciones que habéis estado colgando aquí en la playlist, ¿verdad? La mayoría, bueno, Vaya. no la mayoría, algunas conocía, otras no. Además que me gustan mucho la mayoría de los grupos que habéis puesto aquí, ¿eh? El Coldplay me mola mucho. El Florida esto no lo conocía, el colega este que va de boxeador, pero bueno, está bien. No, está bien, tiene su punto de la canción. El Bruno Mars me mola mucho.
Esta de Volveremos, la verdad que es un poco de bajón, pero bueno, está bien. La Bien Querida sí la conocía, sí, está chula, me gusta la Bien Querida. Temazo de... Eh, bueno, la Bien Querida era de, ¿cómo era? Mientras tú leías un libro, ¿sabes cuál te digo? Taratararero. Esa, la Bien Querida me gusta. Eva. Me han venido de golpe. Bueno, el Dan Puff, también, la de Get Lucky que ha puesto Ana, mola mucho también. De Izal no lo he escuchado mucho, lo voy a empezar a escuchar, que me ha puesto aquí un par de canciones. Seco me gusta mucho también. Seco lo he escuchado mucho. Y bueno, pues están guay. La verdad que está guay que cada uno ponga sus cosas. Mikel Erenchu también me gusta mucho, de un candú. A mí es que soy muy melómano, me encanta la música. Y me gustan todos los estilos. Me da igual una ópera, yo que sé, un rap, un hip hop, o la calle 13, es que me encanta la música. Bueno, que está guay, ¿eh? Que gracias por las sugerencias musicales. Y bueno, pues yo qué sé. Si quiere decir cualquier cosa. Oye, ¿cuándo volvemos de vacaciones a todo esto? ¿Sabemos o no? Lo miramos luego en la Yo mano. no sé, yo ya llevo las vacaciones. Bueno, las Ya te da vacaciones. igual. Yo ya no El sé día cuándo 3, tengo que volver o cuándo no. ¿El día qué día? ¿El 13 has dicho? El 13, encima, el 13. Encima cachondeo. Ay, no lo sé. Bueno, pues, oye, que lo paséis bien en la medida de lo posible. ¿Vale? Pues Gracias, igualmente. Igualmente. claro, que es en el Zoom empecéis a escribir aquí en la pantalla, como está haciendo no sé quién es, o Eva o quien sea. Pone temazo, pone así, tal, yo qué sé. Inventaros algo, alguna cosa, pasarlo bien. Y bueno, pues eso, que a disfrutar de la vida. Yo os dejo tranquilos durante estos días. ¿Quién está creyendo soy Eva? Yo no soy. Yo como eres una profesional de todo esto, a ver, ¿quién es el que está, quién está escribiendo? A ver, espérate. Yo no, desde luego, porque yo no sé ni cómo lo ha hecho. Pues Así mira, te que... lo digo yo, te vas A mí no me te metáis. pones, oye, que a mí me da exactamente igual. Os vais a anotar, te pones a anotar, ¿vale? Seguro que es la Nerea. Pues seguro, que estará ahí escondidilla. Y, mira. y Sí, aquí ya no está. en anotar tenéis dibujar, que yo creo que está dibujando, ¿no? Entonces, vas dibujando, ¿no? Tacatá, tacatá, ¿no? Y todo eso, ¿no? Aquí hay un montón de cosas, ¿vale? Bueno, y también hay una opción que es borrar. Coger y cargárselo todo y decir, anda, fuera, fuera, fuera. ¿No? Bueno, pues nada, pues ya está, que un placer. Nada, que gracias por estar ahí. Y que nada, en historia nos queda muy poquito por terminar el temario. Y bueno, historia del arte de la música y clase, pregunto, Isabel y compañía, ¿la damos? Vos supongo. Supongo, las suposiciones son buenas. Vale, muy bien. Vale, supone está bien. Que ya está, si no queréis nada más, que yo estoy encantado con vosotros y con vosotras, ya ves tú. Ya ves tú el problema que tengo. Y no sé, Pues ya está. es que, Ahora te voy a... es que nada, pues, bueno, pues bueno, voy a dejar de grabar porque esto ya, ¿no? La gente que está viendo esto dirá, Sí, porque madre mía. ¿no? Dice, vamos a ver Bueno, venga, pues un abrazo muy fuerte, ¿vale? Mucho ánimo, cualquier duda que tengáis o cualquier consulta de lo que sea, sabéis que soy fácil ¿no? de localizarme y me tenéis para lo que os haga falta, ¿vale? Vale, Vale. igualmente. Fuerte, un abrazo virtual Adiós. y hasta luego. Adiós. Venga, a los Adiós. de arte nos vemos luego, ¿vale? Si os apetece. Bye. Vale. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego.